Muy buen día a todos. Continuamos con nuestro curso de SAP 2000. Para esta clase hablaremos de lo que son los ejes locales en el programa y abordaremos el menú Asignar, específicamente la parte de apoyos, secciones y cargas. En relación a los ejes locales, el programa se va a encargar de manera automática de asignarlos o de generarlos para cualquier elemento que nosotros dibujemos a partir de su orientación y su conectividad. Estos ejes locales están referenciados de acuerdo al sistema de colores RGB, que es rojo, verde y azul. En cuanto a su nombre dentro del programa, el eje rojo se conoce como 1, el verde como 2 y el azul como 3. Entonces, dependiendo de esto y del tipo de elemento que estemos revisando, los ejes locales van a tener una diferente orientación respecto al sistema global X, Y, Z. Por ejemplo, para un elemento tipo frame, lo que tenemos es un eje rojo que va a seguir siempre el eje axial de mi barra, un eje verde que va a ir de principio en dirección Z cuando se trate de una trave y en dirección X cuando se trate de una columna. ¿Y por qué cambian? Bueno, porque el eje rojo, en el caso de una columna, iría en dirección Z, por lo tanto tendría que reemplazar al eje verde. Entonces, en el caso de una columna, el verde va en dirección X y en caso de una trave, el verde va en dirección Z. El tercer eje, que es el azul, que es un poco menos importante, se va a calcular de acuerdo a la regla de la mano derecha. Esta regla no es otra cosa que representar con nuestros dedos de la mano derecha los ejes que estamos viendo en colores. El dedo pulgar tomará el color del rojo, el dedo índice será el verde y el dedo medio tomará el color azul. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya este eje rojo o eje 1, es que el rojo, perdón, y el verde es que se va a determinar la dirección que toma el eje azul. Si este rojo viniera en dirección menos Y, el eje azul tendría que venir en dirección menos X. Esto de momento pareciera que no es importante, pero tiene su utilidad cuando estamos revisando los elementos mecánicos pues de traves y de losas. Eso va a ser un poquito importante verlo para que no nos confundamos a la hora de visualizar elementos mecánicos. Después tenemos, por ejemplo, los elementos tipo shell. Estos elementos van a tomar los ejes locales rojo y verde dentro de su plano y el eje 3 será normal al shell, es decir, sale para arriba o hacia abajo. Y por último, los nodos van a tomar una orientación de sus ejes locales igual a los globales, es decir, el principal va en dirección X, secundario luego en Y y el azul en Z. Siempre y cuando nosotros no alteremos la orientación de estos ejes locales para nodos, serán siempre los mismos. Si se fijan aquí en esta figura, yo tengo 6 nodos y todos tienen la misma orientación, no importa dónde estén. Los nodos son los elementos que más, digamos que más se puede necesitar alterar sus ejes locales. Y esto sobre todo en traves donde podemos necesitar aplicar cargas inclinadas. Entonces ahí sí requeriremos rotar algunos ejes de los nodos para aplicar más fácilmente una carga inclinada sin necesidad de descomponerla en sus componentes ortogonales. Habiendo visto esto de los ejes locales, nos podemos pasar entonces sí al programa. Ya tengo este modelo generado, no tiene ningún material ni secciones diferentes nuevas, solamente las que me arroja el SAP por defecto. Y lo que vamos a hacer es utilizar el menú asignar, donde vamos a poder ver parte también de eso de los ejes locales para los distintos elementos. En cuanto al menú asignar, lo que vamos a encontrar aquí son distintas funciones que nos van a permitir modificar las propiedades de los distintos elementos o agregarles propiedades nuevas para modificar su comportamiento. También tenemos la parte de las cargas, donde podemos aplicar distintas cargas a cualquier elemento del modelo. Empezando en la parte superior con los nodos, lo que vamos a encontrar aquí que podemos modificar de un nodo son los apoyos, son restricciones de cuerpo rígido, son
sortes, por ejemplo, para modelar apoyos de neopreno, masas para análisis modales, ejes locales, por ejemplo, para rotar un nodo y agregarle una carga inclinada, los panel zones, que es para la intersección de vigas columnas, para considerar la rigidez de un elemento de otro o considerar una rigidez específica, y merge number es para unir nodos duplicados. Entonces, las más útiles o más comunes que vamos a manejar son la de los apoyos. Entonces voy a girar mi modelo y voy a abrir la ventanita de Restraints. En esta ventanita lo que encontramos pues son todos estos checkbox que nos van a permitir restringir los grados de libertad. Aquí tenemos 6, 3 de traslación y 3 de rotación. Recuerden que los ejes locales de los nodos siempre coinciden de manera inicial con los ejes globales. Es decir, el X es 1, el Y es 2 y el Z es 3. Entonces, si yo quiero que un nodo, por decir este de aquí, solamente se restrinja la traslación 3, que es vertical en Z, le pongo aplicar y me cambia la figurita del nodo, del apoyo. En lugar de ponerme dos triangulitos, me pone dos hexágonos que representarían a dos circulitos. De esta manera. Y aquí me doy cuenta yo, evidentemente, de que está bloqueada la traslación en Z, pero en los otros dos sentidos es como si esto fuera un patín. Se puede deslizar tanto en X como en Y. Ahora, el programa también nos facilita aquí cuatro figuritas que son muy comunes para nosotros. La primera es un empotramiento, después tenemos el apoyo articulado, el rodillo o patín y el nodo libre, es decir, sin ningún tipo de restricción. Voy a seleccionar, por ejemplo, todos mis nodos y les voy a asignar un empotramiento. Al yo darle clic en esta figurita, lo que va a pasar es que se activan automáticamente el bloqueo o la restricción de todos los grados de libertad. Eso significa que este nodo de aquí no se va a poder mover en traslación en ninguna dirección, ni va a poder rotar alrededor de ningún eje. Si yo quiero que estos dos nodos, por ejemplo, no tengan ninguna restricción, selecciono la parte del circulito relleno para indicar que no hay ningún tipo de apoyo. ¿Cómo verifico, además de gráficamente, qué restricciones tiene en cuestión de grados de libertad este nodo? Dándole un clic derecho y me aparece esta ventana. Y aquí me aparece que el apoyo está restringiendo lo que es U1, U2, U3, que son las tres traslaciones, y R1, R2 y R3, que serían tres rotaciones. Y por este lado, por ejemplo, vamos a corroborar que no tenga ningún apoyo. Y aquí dice restrained, ninguno. Entonces está bien. Si yo quisiera asignar por alguna razón un nodo que digamos es especial o que no coincide con ninguno de estos, solo hace falta que indiquemos aquí en los checkbox los grados de libertad que queramos restringir. Por ejemplo, el 3, la rotación alrededor del eje 3 y también la 2, por ejemplo, ¿no? Y gráficamente aquí nos muestra que si el 2 es Y, nos está restringiendo el desplazamiento en Y y por eso en esa dirección dibuja un triángulo. Y como la traslación 1 no está restringida, nos dibuja esta especie de círculo en dirección X, indicando que sí se puede mover en esa dirección o ese sentido. Muy bien, en cuanto a apoyos, pues no hay mucho más que ver, simplemente es cuestión de seleccionar la cantidad de nodos que nosotros queramos y no importa si nosotros seleccionamos algunas barras, por ejemplo en este caso, no es de que tengamos que seleccionar únicamente el nodo. Como nosotros estamos en una ventana que dice asignar al nodo, no importa si tenemos seleccionados frames o shells, solamente los nodos de esa selección se van a modificar, porque solamente esos pueden tomar estas propiedades. Muy bien. Después, lo que vamos a utilizar es la parte de los ejes locales. Algunas de las otras funciones las veremos más adelante. No todas porque no son muy útiles o no son muy del nivel de este curso. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este nodo, pero antes voy a activar en esta casilla que es la del Display Options, lo que son los ejes locales para los nodos. Le pongo clic en OK y ya me está mostrando aquí los ejes locales para todos los nodos. Y si ustedes se fijan, voy a poner la vista 3D, todos los nodos tienen los mismos ejes locales. El rojo apuntando hacia X, el verde hacia Y y el azul hacia Z.
Eso significa que pues si el programa está respetando eso que yo les comentaba hace un ratito. Si yo quisiera cambiarle los ejes locales a este nodo, lo que hay que hacer es abrir esta ventana y seleccionar aquí la opción que nosotros queramos. Es una rotación a partir de los ejes locales iniciales, que por ejemplo le podemos poner aquí en X 30 grados positivos, por ejemplo. Entonces si yo le doy clic en OK, lo que va a pasar es que siguiendo la regla de la mano derecha, esto va a girar en sentido horario. Y aquí está. Entonces se giraron 30 grados, pero solamente lo que es el eje verde y el azul, porque se están girando siempre alrededor del eje rojo. En este caso, porque esto así lo asigné en estas opciones. Si yo quisiera regresarlo a su posición inicial, una de dos, le puedo poner 0 o le puedo poner aquí en la tercera opción y le doy clic en aplicar. Si no me aparece habilitada la opción de aplicar es porque no está seleccionado ningún nodo. Doy clic en aplicar y regresa a su posición. Ahora bien, si yo lo tenía ahí y le pongo aquí menos 30, lo que va a pasar es que se va a girar hacia menos 30. No se va a poner en 0 porque estos grados no se acumulan. Es a partir de la configuración inicial, los grados que le indiquemos es lo que va a rotar. Y después tenemos la opción avanzada, que va a depender pues, de los planos, del sistema coordenado y otras opciones que no son tan útiles, porque en cuanto a un nodo, pues lo único que queremos es rotarlo un poco unos grados para aprovechar y poner una carga inclinada sobre un eje local, que veremos también más adelante cuando empecemos con vigas. Muy bien, vamos a girarlo solamente alrededor de Y para ver que funcione todo bien. Y aquí está, si se fijan el eje rojo ahora sí se movió, el que queda inmóvil es el verde o el Y, y se giraron 45 grados. Muy bien, entonces le voy a poner que reinicie la configuración, le doy OK y se cierra la ventana. La diferencia entre aplicar y darle OK a la ventana esta que tenía activa es que el botón de aplicar me refleja los cambios sin cerrar la ventana. Entonces si se cometió un error, puedo volver a utilizar la ventana sin necesidad de volverla a buscar acá arriba. Ahora bien, vamos a ver una cuestión aquí con el SAP, que son en cuestión de vistas. Por ejemplo, yo estoy en esta vista, en esta pestaña activa, y lo que quiero es ahora quitar estos ejes locales porque ya no los quiero ver. Le doy clic en aplicar y no se quitan. Esto es porque el programa está mostrándome los ejes locales de los nodos, porque yo modifiqué algunos y me los está mostrando independientemente de que se los haya pedido o no. ¿Cómo los quito de la vista? Con F4 o con este marco que no tiene ninguna deformación. Es para limpiar la vista de cualquier cosa que nos esté reportando el SAP. Le damos clic aquí y ya se quitaron. ¿De acuerdo? Si yo los prendo por acá y le doy clic en aplicar y vengo a este marco, si se fijan no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí le estoy solicitando al SAP que me los mantenga activos. Entonces los quito y le doy clic en OK. Lo que voy a hacer ahora es prender lo de los ejes locales para los frames, que ahorita lo vamos a ocupar, de una vez lo prendemos. Y nos vamos a ir al menú asignar. Entonces en cuanto a nodos, esas son las dos principales que vamos a estar utilizando ahorita, apoyos y ejes locales. En cuanto a frames, tenemos frame sections. Esto es para cambiarle la sección a una trave. Si yo le doy clic ahí, de momento me aparece que solamente está creada la frame section 1. Si yo selecciono una barra, dándole un clic, puedo venirme a esta ventana y asignarle la sección que yo necesite que tenga. Vamos a ponerle none. Y suponiendo que fuera otra sección, claro, esto es simplemente para quitarle cualquier sección que tenga. Y lo que va a pasar es que me van a aparecer aquí en la ventana los nombres de todas las secciones de todos los elementos barra. Si yo no quiero que se vean, porque no pedí que se vieran, acuérdense nada más F4 o quitar la vista para no deformada. Si las quiero volver a ver, entonces yo tendría que pedírselas expresamente al SAP y le pongo aquí en Frames, Sections y aplicar. Y ahora sí las puedo ver, ¿sale? Entonces, así es como nosotros le asignamos una sección diferente a una barra, ya sea trave o sea columna. Bien, entonces voy a quitarlas de la vista y listo, cerrar. La parte de definir secciones es lo que ya vimos en otro video de cómo crear secciones tipo frame. Muy bien. Seguimos, después viene la
los modificadores de propiedades. Si nosotros le damos un clic, lo que va a aparecer aquí pues son distintas propiedades que se pueden modificar en porcentaje. Por ejemplo, el área de una sección, por ejemplo de un frame que sea este, yo quiero que realmente no tenga el área que me dice la sección que yo definí, sino que tenga nada más un 50%. Quiero que el área acortante en la dirección 2 se reduzca un 20% y que quede en 0.8. Y quiero que el peso del elemento quede a un a 3 cuartos, un 75%. Le doy clic en aplicar. Eso se me refleja con estas letritas Property Modifiers que me indican que esta barra tiene asignadas unas propiedades específicas a diferencia del resto que van a modificar cómo se comporta, que van obviamente a reflejar cambios en su análisis. Esto va a depender de lo que cada quien ocupe para su modelo y en general es muy útil lo que es el peso, sobre todo para descontar intersecciones entre elementos. Por ejemplo, aquí en esta intersección se cruzan 4 traves y una columna, entonces ahí se está aumentando de manera exagerada lo que es el peso del concreto o del acero que está llegando a este nodo. Y habría que revisar cuánto es lo que se debe descontar y aquí se lo podemos asignar nosotros a un frame. Muy bien. Igual, para quitar estas letritas, acuérdense F4. Entonces, para frames, después tenemos la sobreescritura del material, que no es otra cosa que cambiarle el material a una sección. Tipo frame, claro está. Seleccionamos este frame y lo que nos va a permitir aquí el SAP es asignarle un material específico para esta trave. Por ejemplo, estas que creó el SAP son de acero. Ahorita las revisamos. Y evidentemente el material que tiene asignado es A992. Yo para esa trave específicamente le puedo poner que sea de 4000 PSI. ¿Y cómo sé que sí es diferente? Viniéndonos aquí a las opciones generales, ponemos la vista por colores de material y le doy clic en aplicar. Entonces aquí nosotros podemos ver, voy a quitar esta vista, que todas las otras barras tienen este material de acero que se ve en color rosa y esta específicamente se ve amarilla porque es de concreto. Esta otra se ve negra porque acuérdense que le cambiamos la sección y le pusimos como non. Todos los elementos que tengan una sección non o vacía se van a ver negros. Entonces regresamos a objetos y prendemos shells. Muy bien, seguimos con frames. Después tenemos los releases o las rigideces parciales, que es cuando nosotros queremos, por ejemplo, crear o modelar una trave que sea simplemente apoyada en otras traves. Por ejemplo, voy a dibujar una barrita, voy a utilizar las herramientas de Snap para dibujar de punto medio a un punto medio. Entonces, esta barrita yo sé que está simplemente apoyada, pero de momento, pues sí tiene algo de continuidad con las traves en las que se apoya. Entonces, para quitarle esa continuidad, yo la selecciono y voy a quitarle los momentos en sus extremos. Le doy clic en aplicar y se visualiza de esta manera. Esta es una trave que está simplemente apoyada, que no tiene continuidad con los elementos en los que se apoya y que por lo tanto no transmite momento, solamente fuerza cortante. Hay evidentemente distintas opciones para este tipo de elementos y que le podemos configurar ahí en esas rigideces parciales. Después tenemos los ejes locales, que funciona de una manera muy similar a los nodos. Podemos nosotros girar, pero únicamente alrededor del eje principal. En este caso no se puede girar alrededor de los ejes secundarios, ni el verde ni el azul. Vamos a girar, por ejemplo, esta trave que se ve un poco más y le voy a poner el ángulo de 45 grados. Lo que va a pasar es que se gira 45 y se mantiene sobre el eje rojo siempre. Me voy a ir a las opciones avanzadas y lo que vamos a ver aquí es que solamente me permite en el plano 1, 2 y 1, 3, que es precisamente eso que les decía, que solo va a girar alrededor del eje rojo. Y después tenemos la opción de regresar a la posición inicial. ¿Qué pasa si yo la dibujé al revés y es la única viga que está en la dirección incorrecta? Por ejemplo esta, precisamente como la dibujé de aquí para acá, el eje rojo va en esta dirección. Y yo quiero que todas las que van en dirección Y tengan el eje
en Y positivo, selecciono la viga, asignar, frame, y lo que voy a hacer es buscar la opción que dice Reverse Connectivity. Le pongo que mantenga todo lo que le haya asignado en la misma orientación global para que no cambien sus propiedades. Le doy clic en OK y ya, me giró el eje principal, ahora sí, en Y positivo. Muy bien, después tenemos los Inlet Offsets, que son para precisamente también para descontar las intersecciones entre elementos y que no considere esa parte en la rigidez. Tenemos el Insertion Point, que veremos más adelante cuando analicemos lo que son traves de sección variable, que es para modificar la posición de la viga. Hay muchas veces también casos en los que una trave no está conectada de manera centrada con el eje de una columna, está desfasada un poco, y lo que podemos asignarle ahí con el Insertion Point es un offset. Para nosotros, aquí le ponemos el punto cardinal, pues de preferencia lo dejamos en centroide. Después aquí en lo que son los offsets le ponemos global. Y por ejemplo yo le indico aquí que quiero que se mueva en dirección X mi trave 15 centímetros del principio y 15 centímetros del final. End I significa el punto donde inicia la trave y End J el punto donde termina la trave. Si solamente selecciono esta parte de punto 15 y punto 15, le doy clic en aplicar y ya me marca que esta trave tiene unos offsets. ¿Cómo puedo ver los offsets? Pues aquí en la parte de extrude, la vista extruida, si nosotros giramos un poco la vista, aquí nos podemos dar cuenta de que está desfasada 15 centímetros. Sigue estando conectada a la columna porque esa es su posición, digamos que en el modelo. La vista estándar. Aquí está, sigue estando conectada a la columna, pero el programa va a tomar en cuenta ese desfase para el análisis. Muy bien. 4. Voy a quitar los ejes locales para que no se la vista. Después nos pasamos con la parte de los frames. Las estaciones de salida es para mostrar la cantidad de información que nos va sale del análisis en un cierto número de puntos a lo largo del elemento. De manera automática, por aquí nos lo especifica. No lo veía, es esta parte del Max Station Spacing. En lugar de estar por número de estaciones, es decir, número de puntos, está por una separación que está dada como a una separación máxima de 0.5. Y ese 0.5 simplemente es una referencia para la longitud. Entonces aquí nosotros le podemos poner que queremos más puntos de información, dependiendo de lo que ocupemos, a lo mejor unos 10, 15 puntos, y decirle que quiero que los tenga esa trave. También aquí podemos agregar algunos puntos adicionales donde haya cargas concentradas o en la intersección con otros elementos. Por ejemplo, que se intersecta con esta trave secundaria, me puede arrojar un punto de información aquí, justamente donde se intersecta, además de los que genera de manera automática con la opción de arriba. Muy bien. Tenemos para análisis no lineales, P delta. Tenemos límites de compresión y tensión cuando estamos revisando, por ejemplo, columnas o algún tensor. Pues le podemos poner un límite para que trabaje o no dentro de límites de fuerza que nosotros le indiquemos, pero esto es para análisis no lineales. Frames. Articulaciones plásticas, lo mismo. Aquí podemos nosotros agregar resortes de tipo lineal. Cuando queremos revisar, por ejemplo, una contratrave en la cimentación, le podemos asignar aquí a una barra, le podemos asignar una rigidez del suelo y que resista tensión o compresión solamente. Esto quizá no lo lleguemos a ver, la parte de la cimentación, pero es bueno que sepan que ahí está disponible. Muy bien, después tenemos para agregar
temperaturas de material, el mallado de los elementos tipo frame, que esto en general no se ocupa, y otra par de opciones que tampoco son muy relevantes. Después nos pasamos con la parte de áreas, los shells. A los shells también les podemos cambiar su sección de la misma manera que a una barra. Podemos poner que es none. Le podemos asignar también modificadores de su rigidez. Podemos cambiarle el material, igual que en el anterior. Podemos cambiarle su espesor. Y esto del material, ahorita que estoy tocando, nos sirve únicamente cuando nosotros no queremos crear una sección nueva. Si no nos estorba, es decir, una vez que ustedes se vienen aquí a la parte de definir frame sections, por ejemplo, tiene nada más una propiedad. Pero si yo sé que tengo la mayoría de los elementos con esta sección y solo un par cambian el material, pues es más recomendable ponerle el material, el override, a esos dos frames que crear una copia de esta sección y cambiarle aquí el material, ¿vale? Existen las dos opciones. Esta, por ejemplo, le pondríamos que es el frame sections, le pondríamos que es la 2, y la otra opción es seleccionarlos y asignarles un material específico, ¿vale? Se puede hacer de las dos maneras y las dos son correctas, pero ya es cuestión de gustos. Después podemos cambiarle también el espesor de manera particular a cada elemento. Podemos girar sus ejes locales en el plano o podemos invertirlos, es decir, que en lugar de que el eje local del shell se vaya hacia arriba, se vaya hacia abajo. Eso luego es útil cuando tenemos nosotros cargas de tipo presión que queremos asignar a una cara en específico. Un shell como tal tiene una cara superior y una cara inferior. Y yo por ejemplo, vamos a ver los ejes locales de las áreas, y a le asigno el reverse local 3. Lo que va a pasar es que en lugar del eje azul, que es el eje normal al plano, salga hacia arriba en Z positivo, y irá ahora hacia abajo en Z negativo. Y la cara que estoy viendo del elemento pues es la bottom, que es la de abajo, y en el otro caso estoy viendo la cara superior. Muy bien, después tenemos resortes de tipo área, también por ejemplo para una losa de cimentación, asignarle una masa específica a un área, otra vez temperatura. Aquí la parte del mesh, que es el mallado o cómo está dividido este shell, la vamos a ver a detalle en la parte del análisis de los shells, porque sí es importante. Edge releases es para que no haya continuidad en alguno de sus bordes, que no es común que una losa no esté conectada directamente o continuamente, perdón. Una losa maciza, claro. Generar restricciones en los bordes y otras para el análisis no lineal. Muy bien, en cuanto a propiedades de lo que podemos cambiarles a los elementos comunes, que sean en nuestro caso nodos, frames y áreas, es todo. Y ya se alargó bastante el video, entonces dejaré lo que son las cargas para el siguiente.